Hermanos, queridos amigos que nos estáis siguiendo también a través de las redes sociales, es un privilegio poder estar aquí de nuevo otro día. Es un gozo poder también compartir nuestra fe, nuestro amor hacia el Señor y queremos compartirlo con vosotros y que recibáis de nuestra parte un abrazo muy fuerte y la invitación que siempre hacemos, de que nos visitéis, aquellos que estáis ahí un poco en duda, que vengáis a visitarnos, paséis tiempo juntos, nos conozcamos. Es una alegría muy grande. Hoy me han dejado solo aquí ante el peligro, no el peligro. Hoy tengo que meter un poco más de presión en la obra. Tenemos a nuestra hermana un poco fastidiada con un resfriado de verano. Quiero que se dé un buen baño y la playa y se le pase. Y que a vosotros pues os unáis, los cánticos son muy conocidos y ahí donde estéis, no importa, el Señor tiene muy buen oído, no necesita aparatos de audífono, Él está atento a nuestras oraciones y a nuestros cánticos. Yo doy fe de eso. Muchos años ya que empecemos a caminar en el camino del Señor, los caminos del Señor, y sabemos que cuando nos ponemos de acuerdo cantando, el Señor se goza con nosotros. Amén. ¿Estamos? Hay una iglesia viva, está activada, desenchufamos todos los móviles, está todo en orden. Pues vamos a levantarnos, vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a cantarle a nuestro Señor. Señor, te doy gracias. Jesús, Señor de la creación, siempre en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, siendo un sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida. Santo Señor, aleluya, te adoramos. Tú eres el alto y sublime, exaltado sea tu nombre por siempre. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo. Semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha,
nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, a su vida entregar en una cruz de vida. Nació a lo sumo exaltó, y su nombre grande dio, para que al fuerte autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así Dios a lo sumo exaltó, y su nombre grande dio, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. El Señor, Él se humilló antes que tú, Él se humilló antes que tú y que yo, y dio su vida, entregó su vida, dio todo lo que tenía en su vida, por ti, por mí. Gracias, Señor. Es mi anhelo, es tu anhelo. Cuando ya estamos abriendo los ojos antes de levantar nuestros pies, ponerlos en el suelo, ya estamos dándote gracias, Señor, en nuestra cama. Ahí antes de empezar el día, antes de empezar con la batalla del día, te decimos, Señor, mi anhelo es buscarte día y noche. Del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre, para siempre, me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Díselo al Señor. Es buscarte día y noche, sí, Señor. Del amor y la ternura de tu Espíritu, Señor.
estamos bajo la sombra de tus alas, Señor. Sabemos que estamos en el lugar, en el único lugar donde podemos recibir de ti, es en tu presencia. No queremos salirnos de ahí, de ese punto de encuentro, Señor, que es cuando estamos en tu cosa, Señor, en comunión, en nuestro devocional diario, cuando apartamos todo, lo quitamos todo del medio, apartamos teléfono, apartamos televisión, ruido, lo apartamos todo para estar en tu presencia. Ahí es donde nosotros queremos estar, Señor, al lado de tu palabra, junto a tu palabra también, Señor. Ahí estamos en tu presencia porque es tu voz escrita. Tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Tú siempre nos respondes, Señor. Para nosotros es la mejor melodía diaria. Tu palabra es la voz que nos habla cada mañana, es el consejo que nos dirige. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla de la mañana, mi consejo cada día, en las pruebas siempre guía. Aférrate a la palabra, aférrémonos a la palabra.
Porque hay a veces situaciones que son nuevas, que nos sorprenden y no sabemos cómo responder antes de tomar alguna decisión. Vamos a la palabra, entendamos que es la palabra de la respuesta, hermano. No hay duda, cuando tengas una sorpresa de estas así que no sabes cómo tomar la decisión, vete en oración, vete a la palabra. Ahí está la respuesta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a declarar juntos, con alegría, con gozo, reconociendo que podemos estar muy contentos, podemos estar muy alegres de que el Señor ha puesto en nosotros la confianza, ha puesto en nosotros su mirada. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír, de nuestra boca de las acciones de nada, quien es todo su Dios, en nuestras vidas de autoridad. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Hoy los pueblos sabrán, Cristo es el Señor, sí. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar, hombre conmigo cantar, es una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré cantando, reconocido, iré cantando, semillas de amor, iré cantando de su belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Aleluya, sí, Señor, nos alegramos en ti. Rey poderoso, soberano, Pueblo del Cristo Señor, por los siglos. alégrate. Aleluya. Pueblo del Señor, alégrate. Gózate. Grandes cosas ha hecho el Señor. Mira tu vida como estaba, mira tu vida como está ahora. Grandes cosas. No hay palabras que puedan describir tanta gratitud, solamente con nuestra voz, con la que no queremos demostrar nuestro amor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Vamos cantando, siempre sembrando semillas de tu amor, esa semilla que tú has puesto en nuestras manos, Señor, preciosa semilla de tu palabra, Señor. El Dios que hizo los cielos y la tierra.
Bendecimos, Señor.
profesores y profesoras, Señor. Tal vez de tu reino, Señor, la escuela, la instituto, Señor. No permita, Señor, que este mundo se lleve a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Que los distraigan, Señor, que los engañen, por favor. Venga tu reino, Señor. Y el Salmo, creo que es el último Salmo del libro de los Salmos, que todo lo que respire alabe a Dios. Esa es nuestra máxima. Para la iglesia, para esta iglesia.
bendecirte por esta palabra que nos trae hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Nos alegramos en Cristo. El Señor es bueno. Pase lo que pase, el Señor es bueno. Aunque hayan cosas que no entendamos, el Señor sigue siendo bueno. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar al Señor para presentar su palabra. Señor, queremos darte las gracias un día más, porque tú sigues siendo bueno, porque tu mano poderosa está sobre nuestras vidas para sostenernos, Señor. Oh Dios, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, 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 Dios. Yo quiero pedirte que en esta mañana tú puedas usarte de mí un día más para traer tu palabra. Te pido que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, Señor. Que tu palabra pueda encontrar buena tierra, que tu palabra pueda crecer, fortalecerse en el corazón de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar acerca de un tema en el que es difícil de entender. ¿Vale? Yo soy consciente que es muy difícil de entender. Porque quiero hablar acerca de la naturaleza trina de Dios. Y entender la naturaleza trina es imposible para la mente del ser humano. Que nosotros los humanos queramos entender la naturaleza de Dios es como si una bacteria del plancton quisiera entender los misterios del universo. Además hay un versículo que escribe Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que debe de ser una realidad aplicada a la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza de Dios es asombrosamente grande y compleja para nosotros los humanos, que somos simples mortales, que nuestra mente está contaminada por el pecado. En Deuteronomio 29, 29, Moisés dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas, es decir, las que Dios ha querido darnos a conocer, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiero insistir en que tenemos que partir de la dura realidad de que a nosotros los seres humanos nos resulta imposible conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Y nosotros, aunque tenemos una naturaleza espiritual, lo que predomina en el ser humano como consecuencia del pecado es nuestra naturaleza física, por lo que no podemos llegar a conocer a Dios por nosotros mismos. Por eso Dios a lo largo de la historia se ha ido dando a conocer, se ha ido revelando, porque a nosotros nos es imposible conocer a Dios y solo podemos conocer aquello que Dios nos revela. Digo esto porque, como os decía, quiero meditar acerca de la naturaleza trina de Dios. Si buscáis en la palabra Trinidad en la Biblia, no la vais a encontrar, ¿vale? Porque esta palabra la asumió por primera vez un cristiano de la antigüedad, ya acababa de tenerlo en la cabeza pero se me ha ido, Tertuliano fue el primero en acuñar el término Trinidad. Pero no es que él se la haya inventado.
es que la Trinidad es una realidad en la Biblia que no tiene nombre, porque la naturaleza de Dios no tiene nombre. Dios es Jehová, Yahweh, o el gran yo soy, pero ese es su nombre, pero su naturaleza es indescriptible, es asombrosamente compleja para nosotros los seres humanos. Así que este hombre lo que hizo fue constatar que en la Biblia había un solo Dios, pero que se manifestaba en tres personas, o que tres personas respondían al ser divino. Y por eso lo llamó Trinidad, que proviene de la palabra Trinidad, proviene de triuno. Yo quiero partir del hecho de que a priori esto es imposible que entendamos el cómo. ¿Cómo pueden haber tres personas en un ser divino? Porque no es un Dios con tres cabezas, ni es un Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. Son tres personas en un único ser divino. Y esto choca con lo que nuestra mente está acostumbrada desde su nacimiento. Porque desde que yo tuve uso de razón, yo asocio un ser humano, una persona. ¿Vale? Esto es así. Un ser humano, una persona. Esto no hay duda. Pero lo complicado está en que un ser divino son tres personas. Un solo ser divino, tres personas. ¿Cómo puede ser eso? El cómo pertenece a las cosas secretas que Moisés dice que solo le pertenecen a Dios. Porque Dios no ha revelado cómo es eso posible. Dios ha revelado que es así, pero no el cómo. Por tanto, no tratemos de entender el cómo, porque es imposible entenderlo. Porque ya digo, muchas veces cuando hablamos de esto puede venirse a nuestra mente como un dragón de tres cabezas. No es un Dios de tres cabezas, no son tres personas separadas e independientes, son tres personas que forman un único ser divino. Quiero que tengamos en la mente la imagen de un triángulo. Un triángulo son tres vértices que comparten una sola área. ¿Vale? Pues más o menos esta es la imagen de Dios. Cada vértice es una de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres comparten una sola naturaleza, que es Dios, que es el área del triángulo. ¿Vale? Esa área es la que se revela a Moisés como el gran yo soy, como Jehová o Yahweh, como lo queramos decir. Y por eso cada uno de ellos puede adoptar, sin mentir y sin faltar a la verdad, puede adoptar el nombre de Yahweh o yo soy, porque los tres son partícipes del área que es la naturaleza divina. Esto del triángulo es una imagen mental para poder medio entender, porque ya digo que es imposible que lo entendamos. Y Dios no pretende que lo entendamos. Y querer entender la naturaleza de Dios con nuestra mente es querer limitar a Dios. Una prueba de la veracidad de la naturaleza trina de Dios, aunque parezca mentira, es la existencia de sectas que niegan la divinidad o que niegan la Trinidad. ¿Y por qué digo que es una prueba de la veracidad de la naturaleza trina de Dios? Porque cada una de estas sectas se van a extremos opuestos, apoyándose en versículos diferentes.
Luego quiere decir que la Biblia está demostrando claramente que la naturaleza de Dios son tres personas. Y que cada secta se ha ido a uno de esos extremos y se las maravilla para borrar todo lo que tiene referencia a los demás extremos. Pero el hecho de que puedan demostrar con la Biblia lo que ellos dicen es porque realmente la naturaleza de Dios es una naturaleza trina. Son triuno. Es como, vuelvo a insistir, imaginémonos la imagen de un triángulo, tres vértices que comparten una única área. Ahora vamos a ver, he cogido un solo versículo clave en los que se apoyan estas sectas que niegan la Trinidad, para que nos demos cuenta de que realmente, para que los dos versículos estos estén en la Biblia, quiere decir que Dios realmente tiene que ser trino. Y aparte luego los explicaré bajo la perspectiva de la Trinidad. Nos daremos cuenta que son perfectamente explicables y asumibles por la doctrina de la Trinidad. Una de las sectas de los conocidos, los muy conocidos y mal llamados testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad porque afirman que Jesús no puede ser Dios. Y para defender que Jesús no es Dios, se basan en versículos como, por ejemplo, el que podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 28. Y es curioso como veremos que al final del mensaje veremos como uno de los versículos claves que demuestran que Jesús es Dios está también en el Evangelio de Juan. Lo que después apoya las dos cosas con el Evangelio de Juan es una clara evidencia de que las dos cosas son verdad, porque la naturaleza de Dios es trina. En Juan 14, 28, Jesús dijo: habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es un versículo que, sacado de toda la Biblia y visto desde un punto de vista aislado, podríamos defender que Jesús no es Dios. Porque aquí el propio Jesús dice: el Padre mayor es que yo. Ahora bien, nos vamos a la Biblia, porque la Biblia se tiene que explicar con la Biblia. Tenemos que analizar todos los versículos en el contexto de la enseñanza bíblica. Y entonces nos vamos al otro extremo, a la secta de los conocidos como solo Jesús, que ellos también niegan la Trinidad, pero por un motivo totalmente contrario. Ellos dicen que Jesús es Dios, y que por lo tanto, de que Jesús es Dios, pero que solo Él es Dios. El Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, sino que son manifestaciones del propio Jesús en el Antiguo Testamento y ahora en el tiempo de la gracia. Por eso se les conoce como solo Jesús, porque dicen que Dios es solo Jesús o Jesús es solo Dios, lo demás no existe. Y se basan en este versículo, o en uno de los versículos que se basan es en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 2 y versículo 9. En este versículo el apóstol Pablo les dice, hablando de Jesús, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Cómo es posible que Jesús diga: el Padre mayor es que yo, pero sin embargo en Él
habita la plenitud de la divinidad. Esto demuestra realmente la Trinidad. Porque vemos como las dos posiciones contradictorias, la de los testigos de Jehová y la de los solo Jesús, se apoyan en versículos de la Biblia. Y es porque en la Biblia se revela Dios como un Dios trino. Él revela su naturaleza trina, aunque no nos dice, no nos revela cómo es eso posible. Por eso lo quiero que nos quede muy claro. Creemos en la Trinidad sin poder entender cómo es eso posible. Solamente creemos en la Trinidad porque Dios se revela como un Dios trino. El problema de las sectas que niegan la Trinidad no es más que porque no son capaces de entender y asumir que Dios es infinitamente superior al ser humano y que por tanto querer limitar la naturaleza divina al concepto y a la estructura de la naturaleza humana, que es la que entendemos, es querer limitar a Dios. Porque el hecho de que Dios haya creado al ser humano como un ser unipersonal no implica que el ser divino tenga que ser también necesariamente unipersonal como el ser humano. De hecho, si el ser divino fuera como el ser humano, tendríamos un Dios muy pequeño. Pero la naturaleza divina es asombrosamente superior a la naturaleza unipersonal del ser humano. Lo que estas sectas no entienden es que no podemos negar la existencia de la Trinidad solo porque no seamos capaces de comprender cómo puede Dios tener una naturaleza trina. Porque, por ejemplo, yo no puedo negar que los núcleos de los átomos están formados por protones por el mero hecho de que yo no pueda comprender cómo pueden estar unidos los protones entre sí cuando se sabe que las cargas del mismo signo se repelen. Vosotros tratar de acercar dos cargas positivas y veréis qué os pasa. Lo mismo que si acercáis dos imanes con el mismo polo. No es lo mismo un imán que una carga eléctrica, pero funcionan de forma análoga. Dos cargas iguales se repelen. Dos electrones se repelen. Dos protones se repelen. Entonces, ¿cómo puede ser que en el núcleo de los átomos esté formado únicamente por protones y neutrones? Los neutrones no tienen carga, así que ellos no influyen. Pero ¿cómo pueden estar unidos en el núcleo los protones y todos tienen carga positiva? Yo no puedo entender cómo ocurre eso. Sin embargo, ocurre. Pues, de la misma manera, ¿cómo puede ser que un ser divino sean tres personas? No puedo entenderlo. Pero eso no quiere decir que no exista o que no sea real. El hecho de que no entendamos el cómo no implica que eso sea imposible. Solo demuestra nuestra limitadísima capacidad de comprensión acerca de la naturaleza de Dios. Y esto es lo normal, porque una mente tan pequeña y contaminada por el pecado como es la nuestra, no puede pretender comprender en su totalidad una naturaleza asombrosa e infinitamente grande y santa como es la naturaleza del ser divino. Ahora, habiendo dejado claro que nos es imposible entender el cómo, lo cual no niega la realidad de que sea así, ahora voy a tratar de explicar los dos versículos que hemos visto que usan estas dos sectas bajo la perspectiva de la Trinidad, para que nos demos cuenta
de que en realidad estos versículos no niegan la Trinidad, sino que cada uno de ellos confirman distintos aspectos y distintas verdades que debemos de conocer acerca de lo que es la Trinidad. Porque la Trinidad no implica tres personas en una persona, como a veces algunos dicen. No es tres personas en una persona, que eso choca contra la lógica. Son tres personas en un ser divino. También debemos de entender que cada una de las personas no son un tercio de la divinidad, son la totalidad de la divinidad. Insisto, ¿cómo es esto posible? No lo sé. No lo puedo decir. Espero que algún día llegue a entenderlo, pero que tarde sería en que lo pueda entender, porque lo podré entender cuando yo vaya a la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nuestros ojos serán abiertos y conoceremos como hemos sido conocidos. Es decir, no necesitaremos preguntarle a Dios, oye Dios, ¿y cómo es esto posible? Porque automáticamente nuestra mente dejará de estar contaminada por el pecado y entenderemos las cosas sin necesidad de preguntar. Pero vamos a analizar los versículos que hemos leído desde la perspectiva trinitaria. Juan 14, 28, repito, dice, habéis oído que os he dicho os he dicho voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Para entender este versículo tenemos que partir de la realidad de que en el vientre de María se unieron de una manera indisoluble la naturaleza humana aportada por María y la naturaleza divina aportada por el Hijo eterno de Dios, haciendo que naciera un ser que Jesús no era un ser humano como lo entendemos, era plenamente humano, pero era mucho más, porque lo que nació del vientre de María era un ser totalmente humano y totalmente divino, ya que en Jesús se dio la unión, se llama hipostática, pero bueno, da igual el nombre, se dio la unión de Dios Hijo y la naturaleza humana, pero no mezclándose ni combinándose para dar una nueva naturaleza a Dios hombre. No. En Jesús estaban las dos naturalezas bien diferenciadas. De la misma manera que en la Trinidad hay tres personas bien diferenciadas que comparten un único ser divino, en Jesús era lo contrario. Había dos naturalezas perfectamente diferenciadas, unidas en una sola persona. No es que Jesús tuviera complejo de doble personalidad. Es decir, no, en Jesús no había dos personalidades diferentes. En Jesús Jesús era una única persona. Pero en esa persona ocurrió el milagro de una unión, no una mezcla, una unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana que permanecieron y permanecen aún en el cielo, actualmente permanecen unidas, la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús permanecen unidas en una única persona. Quiero insistir en que esta unión no da lugar a dos personas diferentes. La unión de las dos naturalezas es tan íntima y profunda, aunque no estén mezcladas y se mantengan separadas, que dan lugar a una sola persona. De tal manera que lo que es verdad en una de las dos naturalezas, aunque no sea verdad en la otra, es verdad en la persona de Jesús. Porque solo hay una persona en Jesús, aunque tenga dos naturalezas.
Y a lo largo de su vida se dio el caso en varias ocasiones en las que lo que ocurría era verdad para una de las naturalezas, pero no para la otra. Pero al ser verdad para una de las naturalezas, era verdad en la persona de Jesús. Un ejemplo muy rápido es que cuando Jesús murió en la cruz, la naturaleza divina evidentemente no murió su naturaleza humana. Pero fue verdad que Jesús murió y fue sepultado. Porque fue verdad en una de las dos naturalezas, aunque en la otra no fuera verdad. Y ahora nos vamos a ir a otros casos. Otro caso semejante. Cuando Jesús va al desierto para ser tentado por el desierto, se pasa 40 días sin comer. Y dice la Escritura que al cabo de estos 40 días, Jesús sintió hambre. La persona de Jesús sintió hambre, pero la naturaleza divina podía sentir hambre. La que estaba sintiendo hambre era su naturaleza humana. Y al ser verdad en una de las dos naturalezas, era verdad en Jesús. Jesús sintió hambre. Ahora vamos a ir a un ejemplo del caso contrario. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, donde lo que Jesús dice es verdad para su naturaleza divina, pero no era verdad para su naturaleza humana. Pero al ser verdad para una de sus dos naturalezas, era verdad en Jesús. Vamos a leer la segunda parte del versículo 58 de Juan 8. Juan 8, 58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Veis? Este es uno de los versículos que os decía que contradicen al versículo que leí al principio en el que se apoyan los testigos de Jehová. Aquí Jesús está adoptando el nombre de Yahweh o del gran yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. Es decir, él estaba adoptando el nombre de Dios. Pero aquí tenemos que reflexionar. ¿Cuándo vivió Abraham? Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. De hecho, Abraham era uno de los ascendientes de la naturaleza humana de Jesús. Pero Jesús dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Esto era verdad en la naturaleza humana de Jesús. No era verdad en la naturaleza humana de Jesús, puesto que su naturaleza humana era descendiente de Abraham. Esto solo era verdad en la naturaleza divina. Porque la mayoría de las teofanías, es decir, de las apariciones de Dios de forma visible en el Antiguo Testamento, realmente eran cristofanías, es decir, eran manifestaciones del Hijo antes de su encarnación. Por tanto, cuando Dios habla con Abraham, cuando Dios pasea con Abraham y le dice que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, probablemente era el Hijo el que estaba allí con Abraham. Por eso él puede decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Porque era verdad en su naturaleza divina, aunque no fuera verdad en su naturaleza humana. Pero como era verdad en una de sus naturalezas, era verdad en la persona de Jesús, y por eso Jesús no miente cuando dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Ahora, si nos vamos al versículo en el que se apoyan los mal llamados testigos de Jehová que leímos antes, cuando Jesús dice: si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Por qué puede decir eso? Porque quien está hablando ahí, Jesús, que es el que está hablando,
está haciendo referencia a su naturaleza humana. Y como humano él podía decir, el Padre mayor es que yo. Porque al ser verdad en una de sus naturalezas, era verdad en la persona de Jesús. De la misma manera que cuando su naturaleza humana sintió hambre en el desierto, fue Jesús el que sintió hambre. Entonces, como su naturaleza humana, él como podía decir, el Padre mayor es que yo, porque era verdad en él, porque era verdad en su naturaleza humana. Pero además, de todas maneras, si nos damos cuenta, podemos entender que quien hablaba era, o Jesús hablaba haciendo referencia a su naturaleza humana, porque dice, yo voy al Padre. La naturaleza divina, como Dios que es omnipresente. Y él no podía ir al Padre. Estoy hablando ahora, su naturaleza divina no necesitaba ir al Padre, estaba con el Padre. De hecho, Jesús hablando con Nicodemo le dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo podía ser si él estaba ahí en Jerusalén hablando con Nicodemo? Porque su naturaleza divina es omnipresente. Estaba ahí en Jerusalén y estaba con el Padre. Pues aquí, al revés, él habla haciendo referencia a su naturaleza humana. Yo voy al Padre. Su naturaleza divina estaba también con el Padre. Por eso podemos afirmar con rotundidad que sus palabras hacen referencia a su naturaleza humana. Y como ser humano, él podía decir, el Padre mayor es que yo. El hecho de que en Jesús se uniera la naturaleza divina del Hijo eterno de Dios con la naturaleza humana, demuestra la realidad de la Trinidad, ya que demuestra que en la eternidad ya existía el Padre y el Hijo, aunque el Hijo no tuviera cuerpo hasta su encarnación. De hecho, si analizamos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta como Dios la mayoría de las veces habla en primera persona del plural. Podemos verlo, por ejemplo, en la creación. Dice, hagamos al hombre, no dice voy a hacer, hagamos al hombre. ¿Vale? Desde la eternidad existe la Trinidad. Y gracias a esa Trinidad, el cielo no se quedó sin Dios. Si no existiera esa Trinidad, en la encarnación, el cielo hubiera dejado de tener a Dios, porque estaría en el cielo, en la tierra. Pero el cielo no se quedó sin Dios, porque existe la Trinidad, y fue el Hijo el que se unió a una naturaleza humana, dando lugar a la persona de Jesús. Ahora voy a tratar de explicar bajo la perspectiva de la existencia de la Trinidad el versículo de Colosenses 2:9 que leímos al principio, donde Pablo, hablando de Jesús, dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ya lo he explicado, pero vamos a volverlo a analizar para que nos demos cuenta. Este versículo para nada contradice la doctrina de la Trinidad. Claro, si entendemos lo que dice la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad afirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses diferentes, ni son un tercio del ser divino, sino que en cada uno de ellos, a pesar de ser tres personas diferentes, está la plenitud de la divinidad. Es decir, en el Padre está la plenitud de la divinidad, en el Hijo está la plenitud de la divinidad y en el Espíritu Santo está la plenitud de la divinidad. ¿Cómo puede ser que siendo tres personas
diferentes sean un solo ser divino y además en cada uno de ellos esté la plenitud de la divinidad. Esta es una de las cosas asombrosas e imposibles de entender de la naturaleza de Dios. Porque esta es una de las cosas que entran en la categoría de cosas secretas que Dios no ha querido revelar, a las que hace alusión Moisés en Deuteronomio. El cómo puede ser esto, Dios no lo ha revelado, pero que es así, sí que lo ha revelado en su palabra, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo responden al nombre de Yahweh o Jehová, como vamos a ver a continuación. Que el Padre responde al nombre de Yahweh o Jehová está muy claro. Desde la zarza, Él le dice a Moisés que su nombre es Yahweh, que significa yo soy. Que Jesús es Yahweh o Jehová lo podemos ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús dice que yo soy. Es decir, está adoptando el nombre Yahweh. En castellano no lo entendemos, vemos yo soy y no lo entendemos, pero en hebreo está diciendo Yahweh. Como ejemplo he tomado tenemos como ejemplo el del versículo de Juan 8:58 que vimos antes, en el que él dice antes que hablan fuera, yo soy. Él dice antes que hablan fuera, Yahweh. ¿Vale? Pero tenemos otro versículo no menos importante que se encuentra en Juan 18:6. Es curioso como Juan, que es el evangelio que Jesús dice que el Padre mayor es que yo, sin embargo también el evangelio que más demuestra la divinidad de Jesús. Hay muchos ejemplos, yo he tomado solamente estos dos. El segundo en Juan 18:6 dice, cuando les dijo yo soy, es decir, cuando les dijo Yahweh, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué retrocedieron y cayeron a tierra? Porque Jesús se estaba apropiando el nombre de Dios, Él estaba diciendo yo soy Dios. Porque en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad o de la divinidad, al igual que en el Padre está la plenitud de la divinidad, y en el Espíritu Santo está también la plenitud de la divinidad. Que el Espíritu Santo es Yahweh o Jehová no es difícil de asumir tampoco, porque en varios versículos de la Biblia se le llama el Espíritu de Dios o el Espíritu de Yahweh. Para poder vislumbrar un poco cómo puede ser esto, yo os digo, podemos tomar el ejemplo del triángulo, salvando las distancias, evidentemente, porque Dios no es un triángulo, pero nos sirve como ejemplo mental de lo que es la Trinidad. Cada vértice es una de las personas de la divinidad, cada uno diferente. Si dejara de existir uno, dejara de existir un triángulo. Como si dejara de existir una de las tres personas, dejaría de existir Dios. Cada vértice comparte la totalidad del área. Podemos darnos cuenta, si suprimiera este ángulo, lo que forma este vértice sigue en contacto con toda el área, no con una parte del área. De la misma manera con cualquiera de los vértices. Por eso en cada uno de ellos habita la plenitud de la divinidad. Cada vértice no contiene un tercio del área, sino que cada vértice contiene la totalidad del área. De la misma manera, cada persona de la Trinidad es diferente a la otra, pero todas contienen la totalidad o la plenitud de la divinidad. Por eso en el Shema es lo que dice Dios justo antes de dar los 10 mandamientos. El Shema dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Yahweh pues nuestro Dios, Yahweh uno es. ¿Cómo puede ser que Él sea uno?
porque es el nombre del área del triángulo. Los tres comparten el nombre, porque los tres comparten la naturaleza divina. Yahweh es el nombre de la naturaleza divina, el gran yo soy. Por eso el Padre se manifiesta como el gran yo soy, Jesús se manifiesta como el gran yo soy, y el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu del gran yo soy. Pero además podemos ver estos tres vértices del triángulo, entre otros lugares, en el bautismo de Jesús. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Donde Mateo nos relata, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si los solo Jesús tuvieran razón, querría decir que Jesús era un ventrílocuo, para que se oyera desde los cielos la voz que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. También aquí quiero enfatizar que el Espíritu Santo descendía como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿vale? En este momento adoptó la forma de paloma. Y esto lo digo porque muchas veces, o en más de una ocasión, me han venido y me han dicho: es que yo no puedo aceptar que una paloma dejara embarazada a María. No fue una paloma la que dejó embarazada a María, fue la naturaleza divina del Hijo, fue el Hijo eterno el que se humanó, adoptó la naturaleza humana en María a través del poder del Espíritu Santo. Porque el Dios Trino interviene en todos los momentos importantes de la historia. La Trinidad interviene en la creación, la Trinidad interviene en todo el plan de salvación y la Trinidad interviene para salvarnos a cada uno de nosotros. Vemos como verdaderamente la naturaleza de Dios es asombrosa porque es infinitamente superior a la naturaleza del ser humano. Y pretender limitar la naturaleza divina al concepto de naturaleza humana, en la que un ser humano es igual a una persona, es querer limitar a Dios, que es ilimitado e infinitamente y asombrosamente superior al ser humano. Por eso el ser divino no equivale a una persona, sino a tres. Dios ha dejado entrever su naturaleza trina desde el principio de la Biblia. Ya digo, desde la misma creación podemos vislumbrar la Trinidad, aunque no se hable claramente. Ya el primer versículo de la Biblia, ¿sabéis qué es lo que dice el primer versículo de la Biblia? En nuestras traducciones castellanas que lo han arreglado, dice: Dios creó. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero eso no es lo que dice en hebreo. En hebreo dice: Elohim creó el cielo y la tierra. Y Elohim es la forma plural de Dios. Es decir, que una traducción literal dice: dioses creó el cielo y la tierra. No dice dioses crearon, dice dioses creó el cielo y la tierra, estableciendo una clara discordancia de número entre el sujeto y el verbo. Dado que el sujeto está en plural, es dioses, porque hace referencia a las personas divinas que intervinieron en la creación. Pero el verbo está en singular porque hace referencia al ser divino que es único y que más adelante se revela como el gran yo soy o Yahweh. Y dado que la revelación de Dios es progresiva,
se revela claramente como un Dios trino en el Nuevo Testamento a través de la encarnación del Hijo de Dios. Que Dios es trino también lo podemos intuir al estudiar un poco su creación, porque nos daremos cuenta que Dios ha dejado el rastro de su Trinidad en muchas de las cosas que Él ha creado. Por ejemplo, el ser humano es trino, con minúscula, porque somos una sola persona, pero somos cuerpo, alma y espíritu. Todos los objetos físicos son trinos en singular, en minúscula. Todos los objetos físicos son trinos en minúscula, porque tienen 3 dimensiones. A pesar de ser un objeto, tiene 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. En todo lo creado se manifiesta una Trinidad con minúscula, ya que todos, aunque seamos individualidades, vivimos sujetos a 3 magnitudes: espacio, tiempo y materia. La materia también contiene una Trinidad con minúscula, ya que la podemos encontrar en 3 estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. El tiempo también es una Trinidad con minúscula, porque todo el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Podría seguir poniendo muchos más ejemplos de cómo la Trinidad con mayúscula ha dejado su rastro trino en toda su creación, creándolo todo bajo diferentes trinidades con minúscula. Y aunque esto realmente no prueba nada, porque en términos legales podríamos decir que son pruebas circunstanciales, pero cuando se repite tanto la Trinidad, deja de ser casual. Cuando hay una acumulación de pruebas circunstanciales, pasa a ser una prueba real, porque responde al hecho de que Dios ha dejado su rastro trino, ha dejado el rastro de su naturaleza trina en todo lo creado. Si quieres conocer mejor a ese Dios asombrosamente sobrenatural, tienes que abrirle la puerta de tu corazón al Hijo, para que el Espíritu Santo pueda guiarte todos los días de tu vida, hasta que a través de tu muerte te reúnas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que si quieres tener una relación personal e íntima con ese Dios asombroso, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón, por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, aunque no entiendo tu naturaleza, pero tu palabra revela que eres un Dios trino, que eres un Dios sobrenatural, que eres un Dios asombrosamente grande. Por eso yo quiero rendir mi corazón a ti. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por todos y cada uno de mis pecados, de mi maldad, de mi iniquidad. Y te suplico que tú me perdones, que tú borres mis rebeliones, que quites mi maldad, que mi maldad sea clavada en la cruz. Ayúdame cada día a morir en la cruz para que Cristo pueda vivir en mí. Yo te invito a que entres en mi corazón, oh Jesús, y que tú puedas tomar las riendas de mi vida. A través de tu Espíritu Santo puedas guiarme todos los días de mi vida, para que pueda pasar la eternidad contigo, oh Dios. Gracias por haber enviado al Hijo para encarnarse, para que cargara con mis pecados. Yo te doy muchas gracias. Estoy infinitamente agradecido, Dios. Y te entrego mi corazón desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Como digo todas las semanas, si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y te unas a ellos, porque todos somos miembros
de un cuerpo, la iglesia, y los miembros no pueden vivir amputados del cuerpo. Los miembros necesitamos estar unidos al cuerpo. Está bien que puedas seguirnos a nosotros o a cualquier iglesia a través de internet, pero es necesario que, si tus condiciones físicas no te lo impiden, que formes parte físicamente de una iglesia. Si no has hecho hoy la oración, no dejes de hacerla. Tal vez mañana sea tarde. También quiero pedirte, si puedes, comparte este culto en todas tus redes sociales para poder extender el mensaje del Evangelio lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de vosotros, y sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero avisarte que durante el verano no todos los domingos tenemos reunión presencial aquí. Por eso escucha siempre el final del mensaje donde digo cuál es la siguiente reunión presencial. La próxima reunión presencial la tendremos el domingo 21 de julio. El domingo anterior o el domingo que viene nos uniremos a la iglesia del Puerto de Sagunto a través de Facebook. También puedes contactar conmigo y yo te daré toda la información que necesites a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la iglesia Génesis. También puedes visitar la web de la iglesia, aunque ahí no especifica los domingos que no hay culto presencial, iglesiagenesis.gintofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .gintofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén. Hacer la visita.